a quien saludo con mucho gusto. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Un gusto saludarle. Bueno, ¿Ya? ¿Me escuchas? ya lo escuchamos ahora sí perfectamente. Muchas gracias. Buen día. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de discutir estos resultados en materia de seguridad, que de nuevo, ¿no? Cada vez que se hacen algunos de estos anuncios ya vemos una tendencia sostenida desde, si lo ponemos como punto de comparación, septiembre del 2024, en donde prácticamente pues la cifra era el doble. Y también pues para poner en contexto algunas críticas, observaciones que se hacen como si esto fuera una tendencia que no se sostiene en sí misma, si nosotros nos vamos hasta el 2024, hasta septiembre, ¿no? Ha habido, por supuesto, desde que teníamos más o menos casi 87 homicidios por día, altas y bajas. De hecho, hubo un comportamiento durante inicios y mediados del 2025, en donde si bien se redujeron hasta 10 homicidios al día, sí hubo un pequeño pico, un repunte que nos llevó de 86 a 70 más o menos, y luego casi volvió a subir a 80 homicidios, pero básicamente desde abril del 2025, con de nuevo algunos picos y algún comportamiento de los homicidios a la alza, que ha sostenido ya durante más de un año una baja que nos ha llevado a tener pues estos 44 homicidios menos diarios, y también un comportamiento distinto de en dónde se están concentrando por estado de la República los homicidios como producto de esta estrategia, que como recordemos no nada más es la famosa atención a las causas, sino la estrategia de desarme, las Ujú. capturas de generadores de violencia y también la colaboración que hay con Estados Unidos, ¿no? Esta Ujú. bajada también pues se ha visto reflejada en el país de cierta manera, pero hay estados que tradicionalmente tenían algunos índices de violencia altos o mucho más altos en el Ujú. pasado, y que ahora si bien concentran la mayoría de los homicidios, que son siete estados de la República, eh, no necesariamente tienen los índices de violencia de antes. Por ejemplo, si bien Sinaloa está entre esos estados, ha visto un descenso, y en la franja fronteriza solo tenemos dos estados que son dignos de análisis, ¿no? El estado de Chihuahua, que concentra una cantidad considerable, más del 8%, y el estado de Baja California, que obviamente por su condición de ser la frontera más transitada o con las garitas más transitadas del país, que también concentra cierto número de homicidios. Pero en general, en 30 entidades de las 32, Ujú. ha habido bajas. Es decir, que un estado concentre homicidios no significa que no haya habido reducción. Ujú. Esta Ok. tendencia que tenemos desde septiembre de 2024 a la baja, sí se ha sostenido a lo largo del tiempo, pero como te digo, no es una línea descendente solamente, ¿no? Ha tenido sus Ujú. comportamientos a la alta, lo que significa que es una variable que se comporta de forma normal, ¿no? Puede Ujú. subir, puede bajar, pero este esfuerzo sí da cuenta de una bajada hasta la mitad, lo cual sí es bastante impresionante desde el punto de la seguridad pública, porque el homicidio es el delito al que los grupos de la violencia organizada recurren para proteger de la manera más fuerte posible sus redes de complicidad, para Ujú. proteger sus ganancias, y una bajada de esto generalmente significa también, pues en general, mejores condiciones de paz en el país, ¿no? Ujú. Además de utilizar el promedio diario de homicidios como un indicador que evalúa pues la estrategia, el avance pues de esta estrategia de seguridad, ¿qué otros indicadores sería importante revisar y que también la gente sepa? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo quedaría pues el comparativo de lo que va de este sexenio con los anteriores? Las cosas de las que hablábamos justo, y eso hace muy pertinente tu pregunta, es Ujú. qué está sucediendo alrededor de la bajada de homicidios. Esta serie va cada mes y nos permite calcular tres cosas muy importantes relacionadas con los delitos de la delincuencia organizada. La primera es, bueno, el decomiso de armas, ¿no? Desde febrero de 2026, para no irnos tan atrás, hasta julio de 2026, se han decomisado en promedio cada mes más de 20,000 armas. Esto es tal vez el delito más importante, o los decomisos más importantes que tienen que ver con homicidios, porque la mayoría de los homicidios se cometen no solamente con armas de fuego, sino armas de fuego ilegales, que no están registradas o no fueron compradas ante la Sedena, Ujú. armas que son del uso
que son de uso exclusivo del ejército, que eso también es un delito en sí mismo, y generalmente, en el 80% o más de los casos, armas traficadas desde el extranjero, primordialmente desde Estados Unidos. El otro delito que tiene que ver con los ingresos que los grupos de la violencia generan, que es los decomisos de drogas, desde más o menos febrero del 2026 a la fecha se han interceptado más de 300 toneladas de diversas sustancias ilegales por mes, desde inicios de este año hasta este año. Y si hablamos de la baja de homicidios, pues obviamente también tenemos que llamar la atención hacia las personas que cometen delitos, ¿no? Una cosa es que una persona deje de cometer un delito y otra cosa es que más bien se le capture porque en el pasado lo hizo, y por eso les llaman pues generadores de violencia, ¿no? Que no basta con que ellos no cometan un homicidio, sino que muchas veces ordenan que se cometan o los dirigen. Y tenemos bastantes detenidos, ¿no? O sea, a la fecha tenemos 63.500 personas detenidas por delitos de alto impacto. Puede ser homicidio, puede ser algún otro delito contra la vida de las personas. Entonces, eso también habla de que la bajada de homicidios también está relacionada con que las personas que cometen violencia están siendo detenidas, ¿no? Y ese ritmo de unas 3.000 detenciones mensuales y estas armas que han sido, pues en lo que se va desde ahora bastantes, a pesar de que el flujo es muy fuerte, pues habla de un volumen constante de personas que cometen delitos que están siendo llamadas a cuentas y de que se retiran armas de la calle. Entonces eso es también, bueno, cuando menos dos grandes cosas a las que vale la pena ponerle atención alrededor de los homicidios. Okay. ¿El comparativo de sexenios, transexenios? Por supuesto. Este comparativo de sexenios no solamente es importante hablar de la baja que se tenía heredada con el sexenio inmediato anterior. Los picos de homicidios dolosos que se tuvieron donde tanto con Enrique Peña Nieto como con Felipe Calderón, que fue donde se tuvo la mayor alza, pues esto indica que no solamente se ha hecho una reducción de más del 50%, sino que no se ha vuelto a alcanzar esos picos de violencia en materia de homicidios. Es una reducción de mucho más de la mitad, ¿no? En comparación al calderonato. Entonces, el hecho de que no se haya alcanzado el pico máximo de la violencia habla de una tendencia ya sostenida a lo largo de 2 sexenios, ¿no? En comparación a los índices de violencia anteriores. Y no solamente hablamos de esto, sino de otras modalidades de delitos de alto impacto. Estos detenidos de los que te hablo, que son más de 60,000, se habla de detenidos en modalidades de secuestro, que ha bajado notablemente, de feminicidio y de extorsión. Entonces, no solamente es la cadena de violencia que se generó durante esos 2 sexenios anteriores al 2018, sino de otros delitos a los que también lastimaban muchísimo, ¿no? Y que incluso empezaron a haber una alza desde el sexenio de Vicente Fox, como el secuestro, que también se hizo muy mediático. Entonces, al reducir no solamente el homicidio, sino otros delitos, esta tendencia pues habla de un modelo de seguridad que atiende estas modalidades, ¿no? En general se atiende a estos grupos que buscan hacerse de recursos y de alguna manera a través del miedo controlar a partes de la población. Y no solamente, como se habla, y vale la pena ponerlo en foco, ¿no? Se dice que esto es una reclasificación de delitos. Entonces, ¿cómo podría una estrategia producir menores índices de homicidios y al mismo tiempo tener detenidos por extorsión si esto fuera solamente una reclasificación de homicidios? Ahora, estos resultados y en general esta estrategia obedecen más a la presencia federal y esa sería una pregunta. La otra sería, si es así, ¿qué tan sostenible es que a largo plazo pues esto siga siendo una que sea una buena medida, pues, o una buena estrategia? Hay cosas muy específicas que sí obedecen a la presencia federal, como el robo de vehículos y pues en general los asaltos a los transportistas en las carreteras, porque eso no solamente por la presencia federal, sino que generalmente en esas carreteras la presencia federal es indispensable, es decir, es una responsabilidad de un nuevo cuerpo, no tan nuevo, pero de un nuevo cuerpo de seguridad que es la Guardia Nacional. Más allá de que sea un reforzamiento de la Guardia Nacional, del Ejército o de la Marina en algún estado de la República, hay una coordinación que no existía antes. Cuando hablamos de las detenciones, estas no serían posibles sin la colaboración de las fiscalías estatales.
Ujú. Entonces, cuando estos operativos de detenciones se anuncian, y eso lo hace el Gabinete de Seguridad cotidianamente, no son anuncios que son solamente federales. Incluso en estados que no tienen el mismo signo del partido en el gobierno, como Guanajuato, por ejemplo, un ejemplo específico, ha habido detenciones de generadores de violencia por la coordinación que hay entre los estados de la República. Ujú. Entonces, sí, la presencia de las fuerzas federales durante lo que resta del sexenio va a ser muy importante en esfuerzos puntuales o como en el operativo Frontera Norte, que requiere una atención específica, pero más que solamente tener presencia de elementos federales, la coordinación entre fiscalías y policías estatales con la federación es lo que redunda en las detenciones. En las detenciones tampoco se explica la reducción en homicidios, porque se ha incluso dado con las personas que han ordenado homicidios, ¿no? Desde homicidios que están relacionados con estas actividades de tráfico de drogas, hasta incluso autores intelectuales de asesinatos políticos, como el de Carlos Manzo, ¿no? En Ujú. donde varias detenciones llevaron no solamente a quienes hicieron este crimen, sino a quienes lo planearon, que era algo que, y eso sí vale la pena resaltarlo mucho, no sucedía, y mucho menos con la velocidad que sucedió ahora mismo, ¿no? Entonces Ujú. también cuando hablamos de cómo funciona este modelo, sí es decomiso de armas, es colaboración, pero sobre todo implica, y eso es indispensable, la participación de la Fiscalía Estatal en cada estado de la República. Sin eso no se entiende la reducción de violencia tampoco. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tenerle por acá, maestro. Estaremos pendientes, seguramente en comunicación más adelante para darle puntual seguimiento a este y otros temas relacionados con la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Un gusto. Gracias por la invitación para hablar con la audiencia de Radio Sonora. Gracias. Rodrigo Cornejo, maestro en seguridad y políticas públicas, haciendo referencia a estos datos, a este balance general sobre los resultados